Así que quiero contarte una historia. Se trata de mí y de mi vida tal como es. Mi nombre es James Louis Kennedy. La mayoría de la gente me llama Jim. Tengo una mezcla de raíces escocesas e irlandesas. Me gusta considerarme una persona inteligente y decidida. Tengo una fuerte ética de trabajo y un sentido bien desarrollado de lo correcto y lo incorrecto. Generalmente no soporto tonterías. Mis antepasados, si pudieran hablar desde la tumba, te hablarían de la determinación del pueblo escocés. Basta con mirar el impulso constante por la independencia que todavía existe en Escocia en la actualidad. Mi padre era un hombre que no soportaba la estupidez. Y aunque ya no está vivo, recuerdo bien sus lecciones. Mi madre está viva y bien y vive en Arizona, lejos de la nieve y la lluvia del norte del estado de Nueva York. Vive con su hermana, también viuda. Hablo con ella semanalmente. Tengo un hermano menor y una hermana mayor, pero están dispersos por todo el país con sus propias familias y vidas ocupadas. Ahora volvamos a mi dilema. Verá, hace unos meses descubrí que mi encantadora esposa de 9 años, Laura Grosner, había estado saliendo con otros hombres. Sí, plural. Durante los últimos 4 años. Parece que un día decidió que yo no era un marido lo suficientemente bueno como para que ella lo fuera. Y sus necesidades excedían lo que yo podía proporcionar. No soy de las que lloran por una cerveza. Así que decidí que necesitaba información. Y obtuve la información de 2. Primera fuente, un investigador al que le pagué para investigar las actividades extracurriculares de mi esposa. Por mis $2,500, recibí la confirmación de que mi esposa estaba teniendo relaciones sexuales semanales con otro mandeb, con un tipo llamado Jason McDonald. Ella se divertía con él, o él con ella en hoteles, casas que vendía mi esposa y su apartamento al borde del centro. Vivimos en Albany, la capital del estado de Nueva York. En segundo lugar, un abogado. Armado con información sobre las actividades de mi esposa, contacté a la experta en derecho de familia Lian Miller, una amiga mía. Sí, lo sé. Obtienes lo que pagas. Quien me dijo que estaría en desventaja financiera en un divorcio. Verás, tengo 2 hijos, Thomas, de 7 años, y Rebecca, de 5. Y los tribunales del estado de Nueva York están particularmente inclinados a otorgar la custodia a las madres. ¿Y no importa que las madres sean putas infieles? No, no importa en absoluto. Los jueces en Nueva York están más dispuestos a otorgar la custodia a la madre que al padre. Para que el padre obtenga la custodia, la madre tiene que ser una asesina en serie. O peor. Los tribunales están fuertemente inclinados a favor de la madre. El padre casi siempre es ignorado. Las habilidades del padre como padre son virtualmente ignoradas. En cualquier procedimiento judicial, es más probable que los jueces otorguen la custodia a la madre, una prostituta drogadicta, que al padre, un abogado corporativo. Ese soy yo. Un abogado corporativo. Mi esposa no es una prostituta, pero sabes a lo que me refiero. Ella es una agente de bienes raíces que se ocupa principalmente de bienes raíces comerciales y residenciales de alta gama. No me malinterpretes. Creo que, en su mayor parte, las madres son personas maravillosas para criar hijos. Pero también creo que los padres que aman a sus hijos también son excelentes criándolos. En mi caso, eso también incluye a mis hijos. Entonces, ¿por qué no debería considerarme igualmente calificado para criarlos? No según los tribunales del estado de Nueva York, no. Para ellos, automáticamente soy un imbécil. Bastardos. Mi abogado se las arregló para darme un no hacer nada particularmente importante. Así es, me escuchaste. No hagas nada. Porque si hago algo para corregir el error de la infidelidad de mi esposa, seré yo quien termine jodido. Seré jodido por el juez, jodido por la ley de familia del estado de Nueva York y jodido por un tribunal empeñado en la infidelidad. Verá,
la opinión popular y los precedentes históricos dicen que en un divorcio, mi esposa me excluirá. Ella puede engañar a su amante y ser recompensada por ello. Entonces, mi abogado altamente capacitado y con mucha experiencia, ese amigo me dio algunos sabios que no hacen nada. O mejor aún, haz lo mismo que hace mi esposa. Pero que no te atrapen. Porque incluso si se descubre la infidelidad de mi esposa, si tiene pruebas de mi infidelidad, la corte tendrá una razón adicional para joderme. Dios mío, ¿dónde me deja eso? En el culo, ahí es donde. Así que salí de la oficina del abogado, volví a mi propia oficina, cerré la puerta y me enfurruñé el resto del día. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué me hizo esto? La sensación de el fracaso me sumió en una profunda depresión. Cuando la realización del estado de mi matrimonio me golpeó como una ola de tsunami, me pasó por encima y me hizo sentir como si me estuviera ahogando. Sé que suena tonto, pero así es exactamente como me sentí. Publiqué la única declaración que mi abogado repetía una y otra vez en mi no hacer nada. Pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Y por cuánto tiempo? ¿Y cuándo me daría cuenta de que era hora de terminar? ¿Qué pasaría entonces? La incertidumbre de todo esto me enfermó físicamente. Todo dentro de mí se agitaba al darme cuenta de que mi matrimonio era una farsa. Mi esposa se estaba aprovechando de mí y voluntariamente nos traicionaba a mí y a nuestros hijos. Su entretenimiento significaba más para ella que su matrimonio y sus hijos. ¿Estoy haciendo más de esto de lo que necesito? Tal vez solo necesito calmarme y desarrollar un plan. Sabía que tenía que desarrollar algún tipo de plan. Pero en ese momento no tenía idea de cuál sería ese plan. Tendría que trabajar en ello. Alrededor de las 6:00 p.m. me dirigí a casa y fingí que todavía era un esposo y padre feliz. De hecho, de camino a casa, estaba decidido a no hacer nada que revelara el hecho de que sabía que mi esposa era una perra traidora. No, señor. Fingiré ser feliz, feliz, feliz como el infierno. Y luego haré lo mismo que hizo mi esposa. Una semana después, fui a ver a un psicólogo y él solo me miró y me preguntó sobre mi relación con mis padres. Y si odiaba a mi padre, rápidamente descarté su charla psicológica y decidí que lo haría. Esto expuso mis problemas en papel electrónico. Y así, unos meses después de cierta angustia mental y darme cuenta de que tenía que hacer algo para sentirme mejor, para hacer justicia a esta situación de mierda, me encontré en una posición de amiga con beneficios con una mujer con la que solía trabajar. Ella es abogada en la misma firma donde trabajo. Divorciada, tiene 2 hijos pequeños en la escuela primaria. Amanda Stewart es un año mayor que yo. Ella es alta, delgada, muy en forma y hermosa. Y todavía no puedo entender por qué ella está tan interesada en mí. Después de todo, ella puede atrapar a casi cualquier hombre con solo mover su dedo índice hacia él. No me malinterpretes, no soy exactamente un imbécil gordo y feo. Todo lo contrario. Mido 6 pies de altura, peso 165 libras y estoy en buena forma física. Corro, ando en bicicleta y hago ejercicio regularmente. Tengo un mechón lleno de cabello castaño, todos mis dientes. Uso anteojos solo para leer. No soy terriblemente feo, y mi esposa era la única que quería empezar a salir conmigo. Como descubrí en una conversación informal con Amanda, ella había renunciado a la idea de ser feliz al mismo tiempo que estaba casada. Después de mucho examen de conciencia, había llegado a la conclusión de que su esposo no era la persona adecuada para casarse. Y después de trabajar para mantener intacta su relación con él, ambos decidieron que no querían casarse el uno con el otro. No fue hasta más tarde, cuando nos hicimos amigos, que descubrí que el padre de sus hijos no era su exmarido. Esa fue la razón principal de su divorcio. Puedo entender cómo esa podría ser la razón de la ruptura de una relación. A mí me pasaría lo mismo si descubriera que no soy el padre biológico de mis hijos, pero ese no es mi problema.
Después de todo, me hice una prueba de ADN, así que estoy aprovechando las necesidades de Amanda. Da la casualidad de que sus necesidades y las mías son las mismas en este momento. Es inteligente y sofisticada, el tipo de mujer de la que un hombre puede enamorarse de manera simple y fácil. No me siento presionado con ella, no como con Laura. No invertimos mucho el uno en el otro, no emocionalmente. Quizás la relación que Laura tiene con el chico con el que se divierte sea la misma, pero me estoy adelantando. Pensé que si Laura alguna vez decidía renunciar a su romance con su amante, yo haría lo mismo. Pero no había indicios de que esto estuviera en su futuro. Los controles periódicos de mi investigador confirmaron que mi querida esposa recibía al menos una vez a la semana de su amante, así que decidí que necesitaba hacerme pruebas de ETS para asegurarme de que no estuviera trayendo a casa gérmenes no deseados. Las pruebas, afortunadamente, siempre han sido negativas. Ahora tengo algunas cosas que explicar. El nombre de mi esposa es Laura Grosner Kennedy. En el trabajo se llama Grosvenor. Ella piensa que es un poco más intelectual que Kennedy, pero tienes que estar de acuerdo en que el apellido Kennedy es casi de la realeza en los Estados Unidos. El apellido Grosvenor, por otro lado, se remonta siglos atrás a Inglaterra, y ella lo considera más noble. ¿Podría atraer a más clientes de élite que quieran hacer negocios con la empresa para la que trabaja? Los dos tenemos 34 años y, como mencioné, vivimos en Albany, en un vecindario muy agradable llamado Pine Hills. Nuestra casa está cerca de la universidad y cerca del centro de la ciudad en los edificios metropolitanos. No me lleva mucho tiempo ponerme a trabajar, solo unos minutos. La oficina de Laura está cerca de la mía en el centro, pero como tiene que salir de la oficina con frecuencia, conduce su automóvil al trabajo. Conduzco un Subaru Outback de 3 años y Laura tiene un Mercedes nuevo alquilado. En la superficie, llevamos vidas perfectamente normales. Estamos ocupados con las carreras de los niños y todo lo que la vida diaria requiere de nosotros. La casa tiene unos 80 años, pero ha sido completamente actualizada y renovada a lo largo de los años. Es una casa de 3 pisos construida en estilo Queen y victoriano. Hay tanto espacio en la casa que podríamos pasar todo el día en ella y no vernos hasta justo antes de cenar. Tenemos 5 dormitorios y 6 baños y 2 pequeños armarios. Hay armarios de almacenamiento en el sótano y en el tercer piso, así que ahí es donde guardamos ropa de repuesto, adornos navideños y cajas para decoraciones de Halloween, disfraces y equipo deportivo. Tengo un garaje independiente para 2 autos en la parte trasera de la propiedad que también almacena herramientas de jardinería. Laura está constantemente pintando o remodelando algo. El pequeño dormitorio al lado del dormitorio principal tenía algunas paredes derribadas y se convirtió en un vestidor para el dormitorio principal. Tenía esa sensación hogareña de clase media alta, y pensamos que lo estábamos haciendo bien. O al menos pensé que lo éramos. Estaba claramente equivocado. A Laura le faltaba algo. Hace algún tiempo, comencé a juntar pequeñas cosas que un día se sumaron a la sospecha de que Laura estaba teniendo una aventura amorosa. Ella era muy buena ocultándolo. Cuando llegó a casa, era casi imposible ver señales externas de que había pasado 2 horas después de la cena divirtiéndose con su novio. Preparamos la cena para nuestra familia y hablamos sobre el día que habíamos pasado. Hicimos planes y discutimos el cronograma para los próximos días. Todo era dolorosamente rutinario y aburrido. Quizás así fue como fue. Normal y aburrido. Sin emoción. Todo estaba bien hasta que descubrí su segundo celular. Estaba buscando en su bolso las llaves de su auto para moverlo, ya que estaba bloqueando la puerta del garaje y necesitaba apartarlo para sacar algo de mierda. Y ahí estaba. Estaba apagado. Entonces lo encendí. Estaba asegurado con un código de 6 dígitos. Para abrirlo, escribí algunos dígitos, pero no salió nada. Y después del cuarto intento, hubo una advertencia de que si ingresaba un quinto código incorrecto, me impediría volver a intentarlo.
Decidí que no quería que ella supiera que estaba jugando con eso. Así que lo apagué y lo volví a guardar en mi bolso. Por un tiempo, me devané los sesos tratando de averiguar por qué ella querría un segundo teléfono celular. Cada conclusión que saqué sugería que ella estaba ocultando algo. ¿Qué exactamente y por qué fue la pregunta de los $64 millones? Me atormentó durante días. Analicé cada aspecto de nuestras vidas, nuestro matrimonio y nuestro trabajo, tratando de encontrar la respuesta. Al final, decidí no mencionarlo, sino obtener más información. Fue entonces cuando traje a un investigador. Lo que me dijeron fue mi mayor temor. Laura claramente quería más. Ella quería una emoción en su vida, y yo no era el chico del que quería eso. Quiero decir, si estás aburrido, lo normal es sugerir un cambio de rutina. Comience un nuevo pasatiempo, salga de viaje, ofrézcase como voluntario por una buena causa y tal vez participe activamente en la comunidad. Pero no. Laura decidió empezar a divertirse con otro chico. ¿Cómo se supone que debo lidiar con esto? Me devané el cerebro buscando una solución. El abogado que había en mí entendió que necesitaba abordar el caso de la manera más lógica y sin emociones posible. Pero eso no tuvo en cuenta a mis hijos. Con el enfoque sin emociones, tuve que enfrentarme a Laura y exigirle que terminara bajo amenaza de divorcio. Pero ¿qué pasa si decide que no quiere parar? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa si Laura decide que quiere el divorcio y lucha por el control de los niños en una batalla prolongada? ¿Quién gana y quién pierde? Bueno, el abogado y yo podemos decirte que todos perderemos. Todos excepto nuestros representantes legales. Ellos ganan $300 la hora mientras nosotros nos peleamos por quién se queda con qué muebles y cuántos minutos podemos pasar cada uno de nosotros con los niños. ¿En qué días y dónde? No, los niños pierden primero, y Laura y yo también. No, si rompemos, se hará. En términos mutuos y de una manera que no queme todo. Por lo tanto, volví a lo que mi propio abogado no había hecho. Reflexioné sobre esto durante varias semanas, todo el tiempo tratando de averiguar por qué mi esposa eligió divertirse con otros hombres. ¿Cuáles fueron mis defectos? ¿Estaba prestando suficiente atención a Laura? ¿Había desaparecido el romance de nuestro matrimonio? ¿Era yo demasiado rancio y aburrido para ella? La duda de mí mismo me estaba matando. Pero mientras trataba de darle sentido a todo, decidí que necesitaba intensificar un poco mi juego. Tenía que hacer algo. ¿Qué exactamente? No estaba claro de inmediato en ese momento, pero comencé. Por lo general, trato de hacer ejercicio 2 o 3 veces por semana, pero con el aumento del estrés, me di cuenta de que necesitaba aumentar mis entrenamientos. Así que estoy corriendo mucho más de lo que solía hacerlo. Me levanto a las 5:00 a.m., me pongo las zapatillas y salgo a las cintas de correr de mi vecindario. En los últimos 2 meses, perdí alrededor de 8 libras y aproximadamente 2 pulgadas de cintura. También voy al gimnasio que está en mi vecindario, que está justo al lado de mi oficina. 2 días a la semana voy allí y hago ejercicio en el gimnasio. He tenido algunas sesiones con un instructor para presionarme y asegurarme de no lastimarme desde el principio tratando de exagerar la ironía. Comencé con pesas más ligeras y gradualmente progresé a pesas más duras. Fue un proceso lento, pero comencé a notar un aumento en la fuerza de la parte superior del cuerpo. Dado que me había vuelto poco atractivo para mi esposa, quería tratar de aumentar mi atractivo mejorando mi condición física. Quería hacerle saber que quería ser notado. Fue algo así como, mírame, soy elegante y deseable. Tengo abdominales de 6 libras o algo así. Intenté llevarla sola a cenas románticas, pero su maldito teléfono celular seguía zumbando y arruinando el estado de ánimo. Probé masajes sensuales en la cama. Con aceite tibio, velas, música tranquila y vino. Una vez más, ese maldito teléfono arruinó todo. Intenté apagarlo, pero cuando me atrapó,
Se quejó de que podría perder una llamada importante o un correo electrónico de un cliente. Todo lo que hice terminó mal de todos modos. Todos nos acostumbramos a la nueva rutina, y tengo que admitir que incluso se volvió rutinaria y aburrida, al menos para mí. ¿Cuál era el punto? Laura y yo guardábamos secretos el uno del otro. Ella los recibió de Jason regularmente. Y había comenzado una relación de venganza con una mujer que, hasta hace un par de años, había sido una tramposa en serie. Así que todas mis nociones de tomar la superioridad moral ahora resultaron ser un mito. Yo era tan malo como ella, pero de alguna manera se sentía como lo correcto. 6 meses después. Entonces, durante los últimos meses, las cosas continuaron prácticamente igual que antes. Le pedí a la agencia de detectives que siguiera registrándose periódicamente cada 2 o 3 meses para ver qué estaba haciendo Laura. Todavía se divertía con su amante 1 o 2 veces por semana. Sabiendo esto, decidí que no tendría prisa por terminar las actividades extracurriculares de Amanda y yo. De hecho, en los últimos meses, Amanda y yo nos hemos acercado un poco más. Más cerca del punto en el que ella conoció a mis hijos y yo a los suyos. Volveré a eso en un minuto. En casa, durante la cena con los niños el jueves por la noche, Laura me dijo que iría a una conferencia en Las Vegas durante una semana. Se anunció como un evento nacional de agentes inmobiliarios para reunirse y compartir información, analizar lo que estaba funcionando en la industria y que todos supieran sobre los cambios en las leyes que estaban afectando a la industria y quizás mejores formas de vender casas y edificios arruinados que nadie quería. En realidad, se instalarían en un resort elegante con una piscina monstruosa, se divertirían, se reunirían tarde en la mañana cuando tuvieran una resaca severa, tomarían unas tazas de café, fingirían prestar atención a una presentación de PowerPoint aburrida y sin sentido, y luego planear una fiesta para ese día. Sus convenciones con los agentes inmobiliarios siempre eran semanas de fiestas ligeramente disfrazadas. Sabía que este no sería diferente, así que decidí que ahora era el momento de cambiar un poco las cosas. Es hora de mostrarle a Laura lo que estaba arriesgando. ¿A quién estoy tratando de engañar? Laura era una mujer inteligente y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella no se despertó un día con una enfermedad estúpida. Ella es una niña grande y conocía los riesgos y recompensas que la llevaron a aventurarse en nuestro matrimonio. Esta convención coincidió con las vacaciones escolares de primavera. Habíamos hablado de llevar a los niños a Disneyland en Florida, pero de alguna manera nos olvidamos por completo de eso. Cuando esta convención apareció en su calendario, salió a la luz mi frustración con su creciente egoísmo y falta de preocupación por su familia. Pensé que estabas de acuerdo en que íbamos a ir a Disney World con los niños este año. La expresión de mi rostro decía completamente que estaba enojada con ella por ir a Las Vegas cuando ya habíamos hecho planes para llevar a los niños a las vacaciones de primavera. Esto es muy importante para mí, Jim. Además, ve que es demasiado joven para montar en algunas de las atracciones que puede montar su hermano, y sabes que si ella no puede hacer todo lo que él hace, solo significará una pelea. Esperen. Podemos manejar a Becky si se lo explicamos. Ella es una niña muy inteligente y entiende todo sobre seguridad. Realmente no entiendo por qué está poniendo otro negocio de bienes raíces por delante de su familia. Ella soltó un enorme suspiro de decepción y puso los ojos en blanco. La compañía quiere que vaya y ya reservaron el vuelo y el hotel, así que no quiero hablar más de eso. Iré a la conferencia. Punto. El resto de la noche transcurrió muy tranquilamente en la casa. Después de acostar a los niños, me di una ducha larga y caliente y me fui a la cama con 1.000.000 de pensamientos en la cabeza. No dormí muy bien esa noche, pero se me ocurrió una idea. Algún tipo de justicia fundamental, me pareció. Así que un par de días después, hablé con Amanda y le propuse la idea de que los dos fuéramos a Disneyland en Florida a pasar unas cortas vacaciones, mis hijos y los de ella. Yo no había dicho una. Díselo a Laura. Después de hablar un poco sobre logística,
Amanda y yo decidimos que eso era lo que haríamos. Así que reservamos los boletos de avión y el resort, y en un par de llamadas telefónicas teníamos todo listo. Laura apenas salía por las puertas del aeropuerto antes de que yo comenzara a empacar a los niños y a prepararlos para el viaje. Decir que estaban emocionados es una subestimación masiva. Les dije que lo mantendríamos en secreto para mamá por ahora, y sonrieron con su hermosa sonrisa de bebé y asintieron con la cabeza. Entonces, el día después de que Laura se fuera de fiesta junto a la piscina en Las Vegas con todos los agentes inmobiliarios cachondos, Amanda y yo, con 4 hijos en brazos, abordamos un avión a Orlando. Una de las aerolíneas tiene un vuelo sin escalas que dura poco menos de 3 horas sin mucho esfuerzo. A media tarde, estábamos bajo el cálido sol y los niños jugaban felices en la piscina. Esto era nuevo para Amanda y para mí. Nuestros hijos se habían conocido antes. Era un sábado en el centro de Albany, y nos conocimos por casualidad. Terminamos almorzando juntos y los niños se llevaban muy bien. El almuerzo fue en un lugar de comida rápida que tenía un patio de recreo para que los niños quemaran azúcar. Amanda y yo tuvimos una conversación muy diferente a nuestras interacciones normales. Ella me contó muchos más detalles sobre su matrimonio y el camino hacia su desaparición. También habló sobre su compromiso con sus hijos después de su divorcio. Se dio cuenta de que había cometido algunos errores muy graves, pero quería ser una buena madre. Ella ama mucho a sus hijos, quiere lo mejor para ellos y trata de proporcionárselo. Hablé sobre la traición que sentí cuando me enteré de la infidelidad de Laura y de que engañó a Jason. Pude ver que ella me escuchaba atentamente, sin apartar los ojos de sus hijos. Traté de mirarle la cara para ver en qué estaba pensando. Ella estaba totalmente en modo abogado. Ella tenía que decirme algo de lo que estaba pensando. Sabes, Jim, tu vida se parece mucho a un matrimonio abierto en este momento. Simplemente no se lo han contado el uno al otro. ¿Estás seguro de que quieres vivir así? La miré. Todavía no se lo he contado porque, sinceramente, no quiero que arruine la vida de esos 2 niños. No quiero convertirme en un padre que solo pasa unas pocas semanas al año con sus hijos. Todo lo que he leído dice que en el divorcio, los hijos son los que más pierden. No puedo correr ese riesgo. Al menos no todavía. Exhalé profundamente ya que no había estado respirando en el último minuto mientras hablaba, sabía que eventualmente Amanda querría alejarse de nuestra relación con FW. Esa es la forma en que ella es mentalmente. Sabía que ella no era una gran fanática de la monogamia. Pensé que cuanto más tiempo continuáramos con nuestra relación, más probable era que terminara. Ella querría mudarse a un nuevo FW, pero no lo hizo. Así que ahí estábamos, en el lugar más feliz del mundo, con 4 hijos y fingiendo ser una gran familia. Había reservado 2 habitaciones contiguas en el resort. Una habitación tenía 2 camas dobles y la otra tenía 2 juegos de literas para los niños. Tuve que derrochar un poco para que el resort me proporcionara las habitaciones y camas que quería, pero funcionó. Es increíble lo que puede hacer una pequeña cantidad de dinero. Pasamos la mañana y la tarde caminando por el enorme parque y visitando tantas atracciones como pudimos. Y luego, cuando los niños estaban cansados y entusiasmados, volvimos al hotel para refrescarnos en la piscina. Para cuando la cena estaba lista, los niños ya estaban listos para acostarse. Esto significaba que Amanda y yo podíamos disfrutar del tiempo a solas, y generalmente tomábamos una copa y una comida y luego nos juntábamos. Los 5 días en Disney World fueron geniales. Los niños vieron todo, incluido un día en SeaWorld, hicieron todo lo que querían hacer y estaban tristes de irse. Cuando llegamos a casa y volvimos a la escuela, tuve que volver a trabajar. Amanda necesitaba volver a trabajar. Laura también volvía a casa para volver a su rutina habitual. Annette Laura apareció más tarde esa tarde. Cuando los niños y yo llegamos a casa, estaba quemada por el sol y con un brutal dolor de cabeza. Toda la fiesta la había alcanzado.
Los niños le decían emocionados que habían ido a Disneyland y SeaWorld. Y cuando me miró, expresó su desaprobación, diciendo que deseaba que hubiéramos ido allí como familia. ¿Qué demonios, Jim? Pensé que se suponía que íbamos a Disneylandia en familia. ¿Por qué demonios los llevaste allí sin mí? Bueno, probablemente recuerdes que hablamos de eso y tomaste la decisión de dejar que la familia se fuera de fiesta otra semana a Las Vegas. Si no fuera lo suficientemente importante para ti, lástima que nos fuéramos sin ti. Nos divertimos. Espero que Vegas haya valido la pena. Salí de la habitación antes de que ella pudiera decir nada más. Maldita vergüenza, pensé que se había divertido 6 días con su novio en Las Vegas. Y me divertí 5 días con Amanda. Le recordé que el año pasado les habíamos prometido a los niños que podían irse de vacaciones escolares. Que ella fuera a una conferencia en Las Vegas al mismo tiempo no era algo con lo que quisiera decepcionar a los niños. Lástima que se lo perdiera. Ella eligió Las Vegas por encima de su familia. Su pérdida. El lunes volví a trabajar y me puse a trabajar. Pasaron 2 semanas antes de que pudiera ver a Amanda. Tenía que irse a ver clientes, y pensé que probablemente era su forma de encontrar una salida a nuestro acuerdo. Tal vez 4 días en Disneylandia conmigo y 4 hijos fue demasiado para ella, pero no lo fue. Amanda me envió un mensaje de texto varias veces para hacerme saber que a sus hijos les encantaba Disneylandia, y ella también. La próxima vez que nos conocimos, hubo un cambio sutil en nuestra comunicación. Pequeñas cosas. Noté que ella actuaba más relajada cuando nos conocimos. Nada había cambiado con Laura. El último informe de los investigadores confirmó lo que ya sabía. Laura seguía viendo a su amante con regularidad. Así que decidí ceñirme a mi horario. No me malinterpreten, teníamos un horario bastante rígido los sábados por la noche. Pero Laura parecía aprovechar cada oportunidad para invitar a alguien a nuestra casa o ofrecerse a hacer algo. Y luego, más tarde esa noche, di que era demasiado tarde y que estaba demasiado cansada. Terminamos haciéndolo una vez al mes, si es que lo hacíamos. Hice lo mejor que pude para fingir ser un esposo comprensivo. Pero eventualmente mi factor de dar y recibir se volvió muy débil. Laura fue quien inició el viaje, y yo sabía anticipar los baches. Siguiente capítulo 8 meses después, así que ha habido algunos cambios en mi vida. Vaya, esos son muchos cambios. Tantos cambios que no sé por dónde empezar. Entonces, el primer gran cambio. Hace unos 7 meses, Laura me anunció que estaba embarazada. Ella me dio la noticia aproximadamente un mes después de la convención en Las Vegas. Estoy casi un 99% seguro de que no soy el padre del niño. Ella y yo habíamos tenido tan poco contacto en los meses anteriores que la probabilidad de que fuera mi bebé era mínima o nula. Sin embargo, planeé esperar hasta que naciera el bebé y hacerme una prueba de ADN. Un laboratorio local en Albany tendría los resultados en 24 horas. Laura ahora está muy embarazada y, aunque sigue trabajando, ha reducido considerablemente sus horas de trabajo. Ella todavía ve a su novio todas las semanas, y eso no ha cambiado. Si las pruebas de ADN confirman mis sospechas, espero que haya espacio en su apartamento de una habitación para Laura y su bebé. Después de que Laura me anunció su embarazo, me reuní con el abogado nuevamente y revisé mis opciones. Una prueba de ADN para demostrar la paternidad era importante, o probablemente estaría pagando la manutención de los hijos durante años. Según la ley del estado de Nueva York, cualquier niño nacido en un matrimonio entre un hombre y una mujer se considera automáticamente un producto de ese matrimonio. Por lo tanto, esto significa que la ley me considera el padre a menos que pueda demostrar lo contrario. Entonces, una prueba de ADN, una vez que nazca el bebé, estará en mi lista de prioridades personales. Mi abogado sugirió otras herramientas para usar después de que nazca el bebé, cuando la prueba de ADN demuestre la paternidad. Más sobre eso más adelante. Siguiente capítulo. Laura, estoy en una mierda profunda.
Estoy bastante segura de que quedé embarazada en Las Vegas en una convención. Había un chico allí que he visto en otras convenciones y he querido acostarme con él antes, pero nunca he tenido el coraje de hacerlo. Este año, dejé que el alcohol y mi propia cordura se apoderaran de mí y me divertí con él durante 3 días. Fue un error. Agravó mi error anterior. Cuando estaba ocupada y olvidé volver a surtir mi receta de píldoras anticonceptivas el mes pasado, pensé que me tomaría más de 3 meses quedar embarazada, incluso sin la píldora. Al menos eso es lo que dice la literatura que vino con mi receta. Pero en la letra pequeña, también dice que las mujeres que toman la píldora pueden quedar embarazadas antes en casos raros. Aparentemente, yo era ese raro caso. Cuando nazca el bebé, Jim y todos los demás tendrán claro que él no es el padre. Mierda. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Mi esposo me repudiará. Demonios, probablemente patéame a la acera. Supongo que me lo merezco. Pero aún así, somos una familia y merezco cierta consideración. Lucharé por mis hijos y lo amenazaré si es necesario. Quiero que seamos una familia. Si puedo convencer a Jim de que me perdone y sea un padre para este niño, así como para nuestros otros hijos, entonces tal vez podamos superar esto. Quizás. Confiesa ahora. Oh, espera. Siguiente capítulo. Amanda, aprendí una gran lección de mi corto matrimonio con Michael. Su nueva esposa, Rebecca, fue la benefactora de mi estupidez. Ella esperó y me vio autodestruirme y luego se mudó con él y se llevó a Michael para ella. Ella fue paciente y cuidadosa, y al final, ganó. Y decidí seguir su ejemplo. Pero luego me enteré. Decidí esperar mi momento y, cuando fuera el momento adecuado, hacer mi movimiento. Quería un marido, un hombre que fuera mío. Y yo estaba listo para serle fiel. Jim era todo lo que quería ver en un marido. En muchos. En cierto modo, es muy similar a mi ex esposo Michael. Su sentido de lealtad hacia quienes le son leales es muy fuerte y él lleva su sentido del deber hacia sus hijos. Quizás sea su herencia escocesa e irlandesa. Sin embargo, decidí esperar y ver si su esposa quemaría el matrimonio. Y si lo hiciera, estaría listo para hacer mi movimiento. Bueno, ha llegado el momento. Puedes criticarme por mi pasado. Bastante justo. Pero he aprendido la lección y necesito una nueva vida con un hombre con el que pueda ser esposa. No quiero decir que soy una persona perfecta ahora. Definitivamente no lo soy. Pero me he convertido en una persona diferente. El año pasado, cuando conocí mejor a Jim y vi cómo era realmente, decidí que podía ser él. Un viaje a Disneylandia con todos los niños me empujó a hacer un plan. Realmente no tenía que hacer nada. Todo lo que tenía que hacer era esperar mi momento, hacerle saber a Jim lo que sentía por él y prepararme para el siguiente paso. Mis hijos ya me preguntaban si los hijos de Jim serían sus nuevos hermanos y hermanas y si Jim sería su papá. No pudo ser más claro. Siguiente capítulo. Jim. Laura me llamó a la oficina para decirme que rompió aguas. Corrí a casa, agarré mi bolso del hospital, hice un par de llamadas para que recogieran a los niños después de la escuela y nos dirigimos al hospital. El parto del bebé número 3 suele ser mucho menor que el del bebé número 1 o 2. El médico nos dijo que pensaba que este bebé iba a ser grande, así que no deberíamos esperar que el parto fuera rápido. Doc estaba equivocado. El parto fue más rápido de lo que esperaban. Pasaron solo unas horas desde el momento en que llegamos al hospital y nació la niña. Sí, una chica. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? La doctora que dio a luz a la bebé tenía los ojos muy abiertos mientras la entregaba a las enfermeras para que la limpiaran, la pesaba y medía, se aseguraba de que todas las vías respiratorias estuvieran despejadas, registraba todos los signos vitales y envolvía a la bebé en una manta tibia. El médico trató de observarme la cara de cerca mientras la enfermera le entregaba el bebé a Laura. Mis sospechas de que yo era el padre del bebé se hicieron realidad de inmediato.
Laura tomó a su hija en sus brazos y la expresión de su rostro mientras miraba bien al bebé nunca la olvidaré. Ella miró al bebé e inmediatamente cambió su mirada hacia mí. Creo que la expresión de mi rostro habla por sí sola. Mi expresión estaba en blanco. Mi boca estaba fuertemente cerrada. Y ahora estaba a punto de descubrir la verdad. Escuché a Laura suspirar. Al darme cuenta de que su promiscuidad había sido expuesta, me di la vuelta y salí de la habitación. Escuché a Laura decir mi nombre, pero la ignoré. Me acerqué a la estación de enfermeras y pedí formularios para completar la información del certificado de nacimiento. Llené el formulario cuidadosamente, asegurándome de ingresar el nombre y la fecha de nacimiento de Laura, así como toda la demás información. Cuando llegué a la información del padre, escribí un desconocido y lo dejé así. La enfermera me quitó los formularios y los miró superficialmente y cuando llegó a la sección de padres, me miró a mí. Solo asentí y me di la vuelta para salir del hospital. Nunca volví allí de nuevo. 2 días después, Laura y el bebé llegaron a casa, cortesía de su amiga Kelly. Tenía mucha curiosidad por saber cuál era la historia. Se mantuvo callada mientras ayudaba a Laura a llevar al bebé y las maletas a la casa. Cuando me vio, no dijo una palabra, solo asintió conmigo como diciendo, ahora es tu problema. Buena suerte. Dejé a Laura sola la mayor parte del día y, cuando los niños debían regresar a casa de la escuela, me encontró en la oficina en casa y me preguntó, ¿qué quieres decirles a los niños cuando pregunten por el bebé? Exhalé. Les dirás lo que quieras decirles. Laura no lo sabía, pero entré en la oficina de bienes raíces donde trabajaba y hablé con un compañero de trabajo con el que sabía que había ido a una convención en Las Vegas. Después de una conversación franca entre nosotros en la que prácticamente la acusé de divertirse con su esposo en Las Vegas, a regañadientes me dio el nombre del hombre con el que Laura pasaba la mayor parte del tiempo. Armado con ese conocimiento y advirtiéndole que no le dijera a Laura lo que me había dicho a mí o estaría fácilmente predispuesto a compartir cualquier información con su esposo sobre lo que estaban haciendo en Las Vegas. Sé que eso no es muy alto en la escala de preocupaciones éticas, pero era todo lo que tenía en ese momento y pareció funcionar de nuevo con el primer problema, que decirles a los niños cuando preguntan por qué su nueva hermana tiene la piel tan oscura. Comencé a pensar en un plan de acción para mí y mis hijos. Una parte de mí quería denunciar públicamente a Laura como una puta infiel, pero sabía que no necesitaba hacer eso. Ella lo haría por su cuenta. Una vez que su familia y la mía vieran al bebé, quedaría muy claro que yo no era el padre. ¿Y luego qué? Llamé al señor Glenn Duncan, un agente de bienes raíces en Houston. Duncan era muy conocido en Houston. Era jugador de la NFL. Pasó la mayor parte de su tiempo en la NFL en el equipo de práctica del equipo o en la banca. De hecho, pasó muy poco tiempo en el campo. Pero para quienes lo rodean, podría haber sido un ganador del Super Bowl si lo escuchaste hablar. Para los jugadores novatos de fútbol, las rodillas son la herramienta más importante y una vez que las niegas, tu carrera ha terminado. Tal fue el caso del señor Duncan. Duncan era un hombre grande, de más de 6 pies de altura y unas 220 libras. Estaba en buena forma física y se veía genial en su mayor parte cuando vestía un traje caro. Su foto en el sitio web de la agencia lo mostraba en su mejor momento con una amplia sonrisa. Se destacó en el negocio de bienes raíces y usó su experiencia en la NFL para impresionar a los clientes en acuerdos cercanos. Ahora tenía un nuevo trato. ¿Qué cerrar que no le gustaba? Llamé al señor Duncan y puedo decirle que, en general, nuestra conversación no fue bien. Cuando le pregunté si conocía a Laura Grosner, se hizo el tonto y dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Tampoco podía recordar si había estado en la convención de Las Vegas el año pasado y que estaba muy ocupado y tenía que irse. Al despedirme, le dije que Laura se pondría en contacto con él sobre su hija recién nacida y que le pediría al tribunal una prueba de ADN. Hubo un silencio sepulcral en el teléfono.
También le pedí al señor Duncan que confirmara la dirección de su casa y el número de teléfono para que se pudiera entregar la orden judicial. En este punto, las líneas telefónicas se cortaron repentinamente. Caramba, el señor Duncan extraña a Duncan y a 3 pequeños Duncan en casa. No se sabe cuántos más tiene en todo el país. Entonces, para resumir, tengo una esposa infiel desde hace mucho tiempo que quedó embarazada de su novio en una convención y tuvo un bebé. Mis hijos están un poco desconcertados de que su nueva hermana tenga la piel mucho más oscura que ellos, pero en su inocencia infantil, no lo piensan 2 veces. Tendré que explicárselo en unas semanas. Mientras tanto, tengo que trabajar con Laura. Nuestro futuro juntos puede estar en duda. Siguiente capítulo. Laura, bueno, ciertamente estoy por encima de mi cabeza. Necesito hablar con Jim y ver si podemos resolver esto. Suele ser un hombre muy razonable, y no hay ninguna razón por la que tampoco pueda ser padre de este niño. Con el tiempo, él podrá aceptarla como suya. Puedo llamar a Glenn y hacerle saber que es una chica. Hablé con él después de enterarme de que estaba embarazada, pero él no quería tener nada que ver conmigo en absoluto. Prácticamente me colgó el teléfono e incluso sugirió que si intentaba contactarlo, podría emprender alguna acción legal para detenerme. ¿Qué pasaría si este hombre me profesara su amor en Las Vegas? Jim me ha estado evitando tanto como ha sido posible desde que nació el bebé. Él está perfectamente bien con nuestros hijos, pero se niega a tocar al bebé. Cuando el bebé llora, solo me mira para hacer algo. De hecho, después de acostar a nuestros 2 mayores, pasa la mayor parte del tiempo en su oficina. Jim se mudó de nuestra habitación. Movió sus cosas al armario de la habitación de invitados en el 3er piso y todos sus artículos de tocador al baño. Instaló una cuna en el dormitorio principal, donde todavía duermo. Sé que en una semana se calmará y querrá hablar de ello. Voy a volver al gimnasio y deshacerme del peso restante del embarazo. Jim está pasando más tiempo fuera de casa con los niños. Dice que dan muchos paseos por el parque. Los niños vienen a casa y quieren contarme lo que han visto y hecho. Estoy aquí la mayor parte del día y de la noche cuidando al bebé. Necesito una ducha. Siguiente capítulo. Amanda, en mi matrimonio con Michael, aprendí una lección importante. Justo cuando crees que has ganado, pierdes. La nueva esposa de Michael, Rebecca, fue paciente y esperó a que la fastidiara. Y cuando metí la pata y no me di cuenta del todo y actué, ella actuó. Por eso está casada con un hombre maravilloso y tiene 2 hijos con él. Viven en algún lugar de Escocia, en las tierras altas, creo, junto al océano. Les encanta la vida en el campo y viven en una propiedad bastante grande con una casa antigua que están renovando lentamente. Así que sin remordimientos, esperé a que Laura metiera la pata. Y ella lo hizo. Y lo arruiné a lo grande. Era hora de que comenzara mi juego por el hombre que quería. Había aprendido a mantener los pies juntos con otros hombres, excepto con el único hombre que quería, Jim. Sabía que él era ante todo un buen hombre, un buen padre y quería ser un buen esposo. Fue una pena que la mujer con la que se casó lo hubiera engañado. A lo largo de los años, me resultó fácil detectar los signos de su infidelidad porque he cometido los mismos errores muchas veces. Los padres de mis hijos eran mis 2 amantes, no mi esposo. Por lo tanto, Michael ahora era el esposo de otra mujer. No volvería a cometer el mismo error. Traté de estar no solo emocionalmente cerca de Jim, sino físicamente cerca de él. Cuando estábamos saliendo en el trabajo, pasaba por su oficina cuando tenía tiempo y hablaba con él, y comenzamos a reunirnos más a menudo a la hora del almuerzo. Había rumores circulando por la firma. Los abogados y el personal sabían que Laura estaba teniendo una aventura y tenía una hija que no era de Jim. Todos discutían en silencio cuándo se llevaría a cabo el divorcio. Cada vez que Jim salía de la oficina por asuntos personales, quienes trabajaban con él lo miraban, queriendo saber qué estaba pasando. ¿Podría haber llegado este día?
¿Podría estar cerca el final de su matrimonio? La oficina de su abogado personal estaba a solo unas cuadras de distancia, por lo que era la norma para el caminar de un lado a otro. Le dio tiempo para pensar y desestresarse. Se acostumbró a enviarme mensajes de texto cuando iba a una reunión. Siempre estaba esperando a ver qué pasaría después. Sabía que el final de Lourdes estaba cada vez más cerca. Siguiente capítulo Jim, así que aquí está el trato. He estado desconcertando sobre la gran pregunta durante días. ¿Qué demonios hago con una esposa que tuvo un hijo con otro hombre, una esposa que me fue infiel durante años, y ahora también me limpia la nariz, y eso de manera muy pública? Mi cerebro me gritaba que consiguiera algunas cajas, las llenara con toda su mierda y las tirara con ella y su bebé a la acera. Si bien esa habría sido la solución más aceptable, me di cuenta de que no era realista, considerando que los niños harían preguntas, y yo no quería ser quien tuviera que dar las respuestas todavía. Además, no soy exactamente un bastardo desalmado. Bueno, quiero estarlo, pero tenía que hacer algo. Tenía una idea bastante clara de que, pero también sabía que sería doloroso para toda mi familia. El padre de Laura me dijo en voz baja que hiciera lo que yo pensaba que era lo correcto. Decidiera lo que decidiera, él no podía creer que su hija fuera tan estúpida. Siguiente capítulo Laura, mi madre y mi padre vivían cerca de Albany y estaban ansiosos por venir a ver a su nuevo nieto. Cuando entraron al dormitorio y vieron al bebé en la cuna, mi madre y mi padre se sorprendieron. Eso sería quedarse corto. Mi mamá se tapó la boca con la mano hacia atrás y se vio obligada a sentarse en la silla junto a la cuna. Mi padre simplemente me miró, negó con la cabeza con disgusto y salió de la habitación. Papá bajó las escaleras, se acercó al gabinete de licores, se sirvió 2 dedos de whisky y se sentó a la mesa del comedor a beberlo. Él no se movió. Cuando mamá y yo bajamos las escaleras unos minutos más tarde, sostuve a la niña en mis brazos, preparándome para amamantarla. Mamá miró a papá, él le sirvió un trago y se lo tendió al otro lado de la mesa. Ella tomó un gran sorbo y luego ambos me miraron. Decidí que era mejor decir la verdad, pero tal vez no toda la verdad. Puede que sea demasiado difícil para ellos escucharlo esta noche. Así que admití que tuve sexo el año pasado en Las Vegas. Dijo mi papá, casi murmurando. No todo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Si bien eso era cierto, no era necesario. Mi mamá fue directamente a la pregunta obvia. ¿Qué van a hacer Jim y tú ahora? Exhalé antes de responder. No lo sé. Mi mamá miró la mesa y preguntó, ¿lo estás dejando? Levanté la cabeza. No, ella continuó. ¿Te está echando? Desde que nació el bebé, no nos hemos dicho más que unas pocas palabras el uno al otro. Pasa todo el tiempo que puede con los niños fuera de la casa. Se mudó a la habitación de invitados, la misma que iba a usar para el bebé. Por eso la cuna está en el dormitorio principal. Mamá negó con la cabeza. Papá se quedó mirando la mesa. Ambos ni siquiera respiraban. Mamá resumió sus pensamientos. Dios, ¿cómo pudiste ser tan estúpido? Pensé que te criamos mejor que eso. Su comentario fue una afirmación, no una pregunta. Me senté allí sin decir una palabra. Mi madre había puesto la pregunta directamente sobre la mesa. ¿Jim me obligaría a Liv? Esperaba que escuchara la razón y fuera un padre para esta niña. Pero sabía que cada vez que él la mirara, le recordaría mi infidelidad. Que le había engañado era bastante obvio. No hablamos de eso en absoluto. Él me evitaba en cada oportunidad, y no podía culparlo. ¿Qué hombre querría que le recordaran que su esposa estaba embarazada de otro hombre? Y luego estaba el producto de ese asunto. No es que tuviera una aventura a largo plazo con Glenn. Era muy conocido en el negocio. Era un tipo muy agradable con quien hablar, siempre capaz de felicitar a las mujeres. Esta vez,
bebí demasiado y terminé en su habitación de hotel la primera noche de la conferencia. Pasamos los siguientes días juntos, y fue maravilloso. Todas las tareas domésticas habituales, el trabajo, los hijos, el esposo fueron olvidados, y simplemente disfruté de la atención que él me brindó. Al final de la conferencia, regresé a casa apenas capaz de mantener el ritmo. Sabía que tenía que limpiar antes del vuelo y luego prepararme para conocer a Jim y los niños. Cuando llegué a casa, los niños rápidamente me dijeron que acababan de regresar de Disneyland en Florida. Le dije a Jim que Disneylandia era algo que quería hacer con mi familia. Él me miró y dijo, «Deberías estar allí», y se alejó. No sabía qué demonios hacer. Tuve una resaca masiva y no pude ducharme para deshacerme de la idea de que podría haber arruinado mucho en Las Vegas con Glenn. Había reaccionado exageradamente. El alcohol había hecho su trabajo. El resto de mi cerebro, el que sabe que tengo hijos y un esposo, estaba marinado en martinis. Me di cuenta de que había pasado al menos 4 días divirtiéndome con Glenn. Es un tipo muy presumido. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que necesitaba divertirme con Jim lo antes posible. Pensé que ayudaría a cerrar la brecha entre nosotros, una brecha que había estado creciendo durante algún tiempo. Quizás él también sabía de Jason. Hice que Jim y yo no habíamos estado muy unidos últimamente y estaba afectando nuestra vida familiar en ese momento. Pensé que pasar más tiempo con Jim y los niños era algo que debería ser una prioridad. Unas semanas más tarde, mi periodo desapareció y comencé a experimentar náuseas matutinas. Me di cuenta de que estaba embarazada y decidí que había que hacer algo. Debería haber abortado. Pero no lo hice, oré en silencio, por favor, Dios, deja que este bebé sea Jim. Siguiente capítulo Jim, para responder a la pregunta obvia de, ¿qué diablos se supone que debo hacer? Decidí que ver a un abogado me ayudaría a comprender mejor los problemas que enfrentaba. Verás, mi cerebro estaba completamente convencido de que divorciarme de Laura era mi única opción. Es decir, sería muy difícil para mí ser el padre de su hijo cuando estaba claro para todos los que nos vieron que ella estaba embarazada de otro hombre. Un hijo birracial de 2 padres muy blancos es algo obvio. Al principio, pensé que el padre podría ser Jason, un chico con el que salía de fiesta regularmente. Obviamente, no fue él. Ella también le había sido infiel. Tuve que reírme de eso. Sé lo que estás pensando. Estamos en el siglo XXI y mi actitud es extremadamente racista. No tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con el hecho de que mi esposa quedó embarazada de otro hombre. El niño es inocente en todo esto. El niño no tiene elección de padres. Su madre y su padre son quienes son. El hecho de que la madre sea blanca y el padre negro no es el problema. El problema es que mi esposa tuvo un hijo con otro hombre. Creo que es muy simple. Mi abogado me preguntó si me hice una prueba de ADN. Lo hice y transmití los resultados. También entregué la información que mi investigador había recopilado sobre el padre del bebé y las fotografías. Luego tuvimos una conversación sincera sobre el derecho de familia del estado de Nueva York y lo que significaba para mí, especialmente ahora que Laura obviamente tenía una relación con otro hombre. Mientras estábamos casados, le dije a Lian que mi primera prioridad eran mis 2 hijos. Quería la custodia total de ellos y estaba dispuesto a ser nuclear. Para lograr esto, estaba preparada para declarar que Laura no era una madre apta. Usé todas las pruebas que mi investigador había reunido y, por lo tanto, la custodia debería ser mía. Era lo suficientemente rico como para poder permitirme pelear, si era necesario, y contratar a una niñera a tiempo parcial para que cuidara al niño después de la escuela. Hubo varios precedentes en la corte que permitieron esto. Mantendría la propiedad de la casa y estaría feliz de pagarle a Laura la mitad de su valor. Los niños y yo nos quedábamos en la casa, ya que les proporcionaba un alto grado de estabilidad y les permitía ir a la misma escuela. El más pequeño ya estaba en la escuela, lo que significaba que el problema principal era cuidar niños después de la escuela.
Yo estaba bien con eso, y ni siquiera toqué el tema de la manutención de los hijos de Laura. Todo lo que quería era que ella empacara sus cosas, el bebé, y se mudara para comenzar las cosas. Lian sugirió que redactáramos un acuerdo formal de separación para aquellos que no saben qué es este acuerdo. Ese es el abogado que hay en mí hablando. Diré que un acuerdo de separación es un documento legalmente vinculante que es esencialmente un precursor de un divorcio. Se podría decir que les da a las parejas un respiro para vivir separadas y decidir si quieren salvar el matrimonio. La verdad es que la mayoría de las casas se convierten en una plantilla para el divorcio, ya que pocas parejas realmente vuelven a casarse. Creo que realmente es un divorcio paso a paso. No estaba seguro de que esa fuera lo que quería. Pensé que la etapa se estaba posponiendo lo inevitable. ¿Por qué posponer las cosas para más tarde? Lian decidió que era una forma de averiguar si el padre del niño estaba dispuesto a reconocer al niño como suyo y brindarle apoyo financiero. Además, California fue una forma de desalojar a Laura de la casa y darnos a mí y a los niños la oportunidad de ver cómo viviríamos solos. Me encantaría permitir visitas gratuitas a Laura. Con ellos. Me imagino que le resultaría más difícil cuidar al bebé y a los niños cada 2 fines de semana por su cuenta. Durante los últimos 2 años, Laura me ha dejado la mayor parte de las responsabilidades de crianza de los hijos prácticamente a mí. Su trabajo y actividades extracurriculares con Jason provocarían que volviera a casa con nosotros 3 cansada, hambrienta y con ganas de terminar su trabajo. A menudo salía por las noches para reunirse con clientes potenciales o mostrarle una casa a alguien. Algunas semanas, la cantidad de tiempo que pasábamos juntos como familia era prácticamente nula. A medida que pasaba el tiempo, me ocupé de los niños. Se volvieron menos dependientes de su madre y todos comenzamos a seguir adelante con nuestras vidas. Después de que nació el bebé, Laura y yo apenas nos hablábamos. No hice ningún esfuerzo por atender las necesidades del bebé. Todo dependía de Laura. Entonces, el viernes por la noche, aproximadamente un mes después de que naciera el bebé, saqué un sobre grande y le dije con mi voz muy controlada, Laura, tenemos que hablar. La expresión de su rostro lo decía todo. Se puso ligeramente pálida y se dio cuenta de que esto era grave y que no terminaría bien para ella. Me di cuenta de que ella esperaba que cuanto más pospusiéramos hablar sobre el bebé y su infidelidad, más probable sería que ignorara el hecho de que ella tuvo un hijo con otro hombre. Le serví una copa de vino y se la pasé por la mesa del comedor. Tomé un vaso de agua helada para conversar. Coloqué el sobre la mesa y ella lo miró fijamente mientras bebía el vino. Ella asintió con la cabeza al sobre y lentamente, ¿qué tienes ahí, Jim? Fui directo al grano. Es el acuerdo de separación que preparó mi abogado. Creo que es hora de que pensemos en el futuro. Creo que tú y yo necesitamos un poco de espacio para descubrir qué queremos y obviamente nuestro matrimonio no está en la mejor forma. Obviamente no soy el hombre que quieres como esposo y tú no eres la mujer que quiero que sea mi esposa en este momento. Así que creo que es por nuestro bien mutuo que necesitamos separarnos y reevaluar nuestro matrimonio. Laura abrió los ojos y sus manos comenzaron a temblar. Ella tomó un gran sorbo de vino. Continué, mi abogado ha preparado este acuerdo y establece que me quedo aquí con los niños y usted y el bebé se mudan. Puedes tomarte un mes para encontrar un nuevo lugar para vivir. Puedes sacar tantos muebles de la casa como mejor le parezca. Puedes pasar todo el tiempo que quieras con los niños, pero ellos vivirán conmigo. He contratado a una niñera a tiempo parcial para ayudar con el cuidado después de la escuela y para reemplazar a los niños en los momentos en que necesito estar ausente. He hecho arreglos con el trabajo para ajustar mi horario y poder trabajar más desde casa. Laura tenía una expresión en su rostro como un ciervo con los faros encendidos. Obviamente, la había sorprendido con este ensayo y necesitaba tiempo para pensar en sus opciones. Jim, ¿por qué quieres que el bebé y yo nos mudemos? La expresión de mi rostro lo decía todo. Era hora de ser franco. Vamos, Laura, sé honesta.
Decidiste divertirte y luego quedarte embarazada, y quieres que actúe como si todo estuviera bien. Eso no va a suceder. Ya deberías saber que no toleraré ese tipo de falta de respeto de tu parte. Me has estado engañando durante años, y ahora se acabó. Así que tienes 30 días para hacer las maletas, encontrar un lugar para vivir, conseguir al bebé y marcharte. Reuní fuerzas y realmente quería desahogar mi frustración con ella, pero sabía que no serviría de nada. No serviría de nada. Y tenía que pensar en mis hijos primero. Mantener la calma y el control de mí mismo en ese momento fue muy difícil. Le entregué un sobre la mesa. Aquí está el acuerdo de separación. He tratado de ser muy justo contigo. Si lo desea, contrate un abogado y familiarícese con él. De hecho, te animo encarecidamente a que lo hagas. Pero debes saber que no tengo intención de reconocer a tu hijo como mío. Me levanté de la mesa y salí de la habitación. Había silencio en la casa. Así que durante el mes siguiente, todo en mi casa fue lo más normal posible, dado que mi esposa y su hijo estaban a punto de mudarse. Fue a buscar apartamentos y encontró un lugar de 2 habitaciones no lejos de su oficina. La licencia de maternidad le daría tiempo para mudarse y establecerse antes de tener que volver a trabajar. El documento del ensayo tenía fechas estampadas y le recordaba de vez en cuando que se acercaba el momento de salir de casa. Caminamos por la casa y ella me hizo saber que quería llevar para montar su apartamento. Tomé todas las fotos que había en la casa y las borré, especialmente las que tenían a ella en ellas. Hice algunas notas sobre los cambios que quería hacer en la casa cuando ella se mudara. Todo este tiempo, mantuve mi relación con Amanda separada de Laura. De hecho, ni siquiera estaba segura de si Laura sabía que conocía a Amanda. Continué viendo a Amanda un par de veces a la semana y los fines de semana. A menudo hacíamos cosas juntos con nuestros hijos. Ir a parques y visitar instalaciones recreativas locales fue un alivio bienvenido para mí. A los niños, que ahora eran un año mayores, les encantó. Amanda tenía curiosidad por saber qué iba a hacer Laura. Ella me preguntó cuáles eran mis planes. Después de terminar 6 meses de ensayo, fui honesto con ella y le dije que dudaba mucho de la posibilidad de reconciliación. Laura había estado bastante callada conmigo durante algún tiempo, a menos que involucrara a mis hijos. Mi plan era seguir adelante con el divorcio. Por recomendación de Lian, firmé un acuerdo de separación principalmente en el mejor interés de los niños y de nuestras familias. A mi madre en Arizona no le importaba lo que hiciera, pero sabía que la familia de Laura esperaba que pudiera perdonarla y ser el padre de su infancia. Para mí, todo se trataba de respeto. Sin respeto, no podría haber matrimonio o relación. Sin respeto, no podía llamarla mi esposa. No podía confiarle mis intereses y los intereses de mis hijos. Y sabía que sus intereses no estaban en mi corazón. No, el matrimonio había terminado. Amanda me miró con atención. Ella sabía que estaba herida y vulnerable. Pero finalmente me di cuenta de que tenía que tomarme las cosas con calma, cuidar a los niños y asegurarme de que tuvieran un hogar y una vida estables. Y eso es exactamente lo que hice a continuación. Capítulo 6 meses después. Laura, llevo un tiempo viviendo en este apartamento. Jim me dejó traer suficientes muebles para que fuera cómodo. Me dio los muebles del dormitorio, muchas cosas de cocina, platos, una mesa de cocina y sillas. Cuando la compañía de mudanzas empacó todas mis cosas, miré alrededor de la casa y me di cuenta de que me las perdería. Volvería aquí a recoger a mis hijos, pero nunca volvería a vivir aquí. Fue doloroso darme cuenta de que mi estupidez me había costado mi familia, mi hogar y la vida que pensé que siempre tendría. ¿Por qué no podía mantener la calma con hombres que parecían atractivos? Entonces decidí que podía divertirme con ellos, y mientras Jim lo eliminara, no habría ningún problema. Todo iba muy bien hasta que quedé embarazada. Ahora vivo en un apartamento de 1 habitación.
Soy prácticamente una madre soltera y no tengo tiempo para una vida social. No he tenido ninguno en meses. Tengo que volver a trabajar la próxima semana, lo que significa que tengo que cuidar al bebé. Mi familia prácticamente ha dejado de llamarme. La gente en mi oficina me despidió con miradas extrañas cuando fui allí hace unas semanas. No he podido perder los kilos posteriores al embarazo tan rápido como me gustaría y el dinero es escaso. Tuve que renunciar a mi Mercedes alquilado y ahora tengo un Volkswagen. Noto que Jim todavía conduce su Subaru. Algunas cosas no cambian. Él es la roca estable a la que me he acostumbrado. Espero recibir mis papeles de divorcio pronto. El acuerdo de separación expira en un par de semanas y, por lo que puedo decir, Jim no tiene intención de perdonarme o reconciliarse. Traté de hablar con él al respecto la última vez que lo vi cuando recogía a los niños para el fin de semana, pero él solo me miró, se dio la vuelta y se alejó. Entiendo lo que quiere decir con respeto. Solo me estoy dando cuenta un poco tarde. Próximo capítulo. Amanda. Bueno, es hora de actuar. El hombre que quiero ahora está divorciado de su ex esposa y se está adaptando fácilmente a la paternidad soltera. Jim es tan organizado que se las arregla para mantenerse al día con los niños, el trabajo, el hogar e incluso la vida social. Su vida social consiste principalmente en mí y mis hijos, y eso me sienta bien. Pasamos mucho más tiempo juntos y hacemos cosas casi en familia. Mis hijos y yo comenzamos a pasar más tiempo en la casa de Jim, incluso a veces nos quedamos en su casa los fines de semana. Me di cuenta de que perdí mi tiempo con Michael y no quiero cometer el mismo error con Jim. Michael era un buen hombre y habría sido un gran padre para mis hijos. Es una lástima que no se convirtiera en su padre. Mi sentido de autoestima era tan grande que anuló el sentido común y decidí que podía tener mi pastel y comérmelo también. Así que tuve relaciones continuas con varios hombres diferentes. Y entonces sucedió lo grande. Me quedé embarazada. Y 2 veces, cuando Michael se enteró y me confrontó al respecto, palidecí y me negué a hablar con él. Se alejó y dijo que si estaba listo para decirle la verdad y cuando estuviera listo, debería llamarlo. Estaba tan avergonzada de mí misma por no llamar y él dejó de esperar. Eventualmente, cuando encontré el coraje para hablar con él, él ya se había ido y encontró a una mujer que lo amaba a él y solo a él. Fui tan estúpido. No volvería a cometer ese error. Ahora el hombre que quería era libre y podía ser mío y yo podía ser suyo. Pero entonces surgió una nueva complicación. Próximo capítulo. Jim, así que ahora estoy divorciado. Soy padre soltero y tengo 2 hijos en crecimiento. Soy un abogada especializada en derecho mercantil y tributario. Es aburrido como la mierda, pero paga muy bien. Trabajo desde casa parte del tiempo para poder estar con mis hijos y hacer todas las cosas importantes del día a día. Llego a casa del trabajo alrededor de las 4:30, así que tengo tiempo para preparar la cena, ayudar con la tarea y muchas otras cosas que hacen. Laura ve a los niños cada vez con menos frecuencia. Ha vuelto a trabajar y como tiene que ser madre de un recién nacido, tiene poco tiempo para ver a los demás niños. Le recuerdo que los niños la extrañan y que tiene que hacer tiempo para ellos. Pero con su agenda como agente de bienes raíces y eventos de apertura de casas los fines de semana, eso significa que pasa cada vez menos tiempo con ellos. No hay mucho que pueda hacer al respecto, así que planifico muchas actividades al aire libre. Amanda y sus hijos suelen estar con nosotros y si no lo supieras mejor, pensarías que somos una gran familia feliz. Y entonces todo cambió. Siguiente capítulo. Amanda. Todos los signos y síntomas están ahí. Esta mañana, mi taza de café habitual con la que empiezo el día. No quería bajar. Maldición. Mi cabeza estaba en el baño cuando de repente apareció el desayuno. Me lavé la cara y me refresqué, luego preparé a los niños para la escuela. De camino a la oficina, pasé por la farmacia del vecindario y compré un kit de prueba. Sabes, una parte de mi cerebro decía maldita sea. Maldición.
Maldita sea, maldita sea. ¿Cómo sabía lo que significaba? Nervioso, guardé la prueba en mi maletín y me dirigí al trabajo. Todo el día en lo único que podía pensar era en llegar a casa y orinar sobre la cosa. Cuando llegué a casa, esperé hasta que los niños se fueran a la cama. Luego fui al baño y cerré la puerta. No sé por qué cerré la puerta ya que mi baño está adyacente al dormitorio principal, pero lo cerré de todos modos. Inhalando y exhalando, lo saqué del paquete y me preparé para orinar. Lo puse debajo del chorro y luego lo dejé a un lado para que hiciera su truco de prueba. Me aseé y bajé a la cocina. ¿Por qué? No lo sé. Estaba nervioso. Si la prueba mostrara lo que pensé que sería un paso muy importante en mi relación con Jim. Sería el momento decisivo. Volví al baño y, con las manos temblorosas, recogí el pequeño trozo de plástico blanco. ¡Oh, Dios mío! Siguiente capítulo. Laura. Pensé en tratar de hablar con Jim y convencerlo de que volviera a mi cama, pero él no me hablaría. ¿Qué se supone que debo hacer? Jason, el amante estable con el que rompí hace unos meses. Escuché que está saliendo con una estudiante graduada y es serio. Ella debería cuidarse la espalda. Entre el bebé y el trabajo, no tengo tiempo libre para la vida social. No me gusta ir a clubes con mis amigos del trabajo porque es imposible saber con quién te encontrarás allí. Quiero decir rápidamente, ¿qué puedo hacer? Así que decidí que mi esposo sería una opción sólida. Quiero decir que todavía amo a este hombre. Él es el padre de mis 2 hijos y sé que en el fondo se preocupa por mí. Decidí que no tenía nada que perder tratando de hablar con Jim. Necesitaba planear esto cuidadosamente. Necesitaba que nuestra reunión se llevara a cabo en un lugar neutral y necesitaba asegurarme de no tener un hijo conmigo. Así que decidí llevarlo a cenar a un restaurante que sabía que le gustaba. Hay un restaurante en el centro llamado Beer Barnab. El nombre es un poco engañoso. Es un lugar muy elegante pero informal con un buen menú del tipo de comida que le gusta a Jim y una lista asombrosamente larga de cervezas. Sé que a él realmente le gusta el lugar, así que decidí sugerirle que se encontrara allí. Lo llamé y le sugerí que nos encontráramos. Sorprendentemente, él estuvo de acuerdo. Desde que Emma nació, apenas habíamos intercambiado algunas palabras entre nosotros, así que tuve que tener mucho cuidado con esta importante reunión. Fue un último esfuerzo desesperado por salvar un matrimonio roto. El papeleo estaba completo, pero creía que aún teníamos una oportunidad. Mientras sigamos teniendo hijos, todavía tenemos una oportunidad. Y todavía necesito uno. Siguiente capítulo. Jim estaba dividido entre ir o no a ver a Laura. Al final de mi debate interno, decidí que tenía que superar mi frustración y hablar con ella. Los niños eran mi primera preocupación y este intento de ella de hablar conmigo podría estar relacionado con algo que necesitaba decirme. Si bien ella podría haber transmitido fácilmente sus preocupaciones sobre los niños a través de su abogado o incluso llamarme, creo que podríamos haber sido adultos y hablar cara a cara. Así que decidí encontrarme con ella en el granero de cerveza, pero pensé en traer algunos ayudantes conmigo. Siguiente capítulo. Laura. Cuando llegué al granero de cerveza vi que Jim ya estaba allí. Había otra mujer con él. Ella era rubia y muy guapa. Se sentaron uno frente al otro. Estaban tomados de la mano. Mierda santa. Cuando me acerqué a la mesa, se levantaron y ella se movió al lado de Jim. La introducción fue un poco incómoda como puedes imaginar. No me di cuenta de que habría alguien más con él. La expresión en el rostro de Jim era tranquila y él sonrió levemente. Me di cuenta de que mi plan para convencerlo de que volviera a mi cama y para que yo y el bebé nos mudáramos con él y los niños había fracasado. Jim presentó a la mujer, Amanda. Ella era guapa y, por lo que pude ver, tenía aproximadamente la misma edad que nosotros. Ella guardó silencio, sin decir una palabra, pero mirándome como un halcón mirando a un ratón delicado, supe de inmediato que había perdido.
Jim me pidió un trago y se tomó la libertad de pedir comida para todos nosotros. Conocía a Amanda lo suficientemente bien como para saber que le gustaba comer. Cuando se ordenó la comida y se entregaron las bebidas, Jim comenzó. Entonces, Laura, ¿de qué querías hablar? Tartamudeé, tratando de inventar algunas tonterías. Hablé sobre los niños y lo que quería hacer con ellos en los momentos que tengo con ellos durante los próximos meses. Jim me dijo que estaba planeando algo para Navidad y que probablemente se los llevaría a una estación de esquí en Vermont. Simplemente asentí y estuve de acuerdo con casi todo lo que dijo. No me había dado cuenta antes, pero cuando Amanda se quitó su voluminoso suéter quedó claro que estaba embarazada. Mis ojos se abrieron de par en par mientras miraba su barriga. Su barriga no era muy grande, pero estaba ahí. Sabía estas cosas demasiado bien. Laura, tengo que decirte que estoy vendiendo la casa. Obtendrá la mitad del dinero después de que la hipoteca se pague en el banco. Verás, Amanda y yo nos mudamos juntas y hemos decidido que queremos mudarnos a una casa que se adapte mejor a nuestras necesidades. Jim dejó que ese mensaje calara hondo y luego, con una gran sonrisa en su rostro, continuó. Amanda está embarazada. Estábamos esperando el bebé en 5 meses. Entonces sonó la sentencia de muerte para mi matrimonio y cualquier débil esperanza que aún tenía de reconciliación se evaporó ante mis ojos. Supongo que comenzó cuando Ide se involucró por primera vez con Jason y luego se aceleró cuando Ide se divirtió con Glenn durante esos 4 días en Las Vegas. Esperaba que la tierra se abriera y me tragara en ese momento, pero no fue así. Simplemente les asentí con la cabeza y dije en voz baja, tengo que go. Salí del restaurante y tomé un taxi de regreso a mi apartamento. Estaba tan nublado que olvidé que mi auto estaba en el estacionamiento cercano. Mierda. 1 año después Amanda está bien, creo que voy a tener las últimas palabras. La nueva casa está lista y tenemos espacio para todos los niños. Compramos una casa en un gran vecindario, no lejos de la casa en la que vivía Jim. Es incluso un poco más grande que esa y pusimos una piscina antes de mudarnos. Entre Jim, un recién nacido y 4 hijos que manejan la casa y el trabajo. Me acuesto por la noche exhausta, pero trato de estar ahí. Para mi esposo. Sí, estamos casados. Jim insistió en que nuestros hijos tuvieran una madre y un padre casados. Nos casamos poco antes de que naciera el bebé. Todavía tenemos una niñera que vigila al bebé cuando estamos en el trabajo y vigila a los niños después de la escuela. Por favor, sepa esto. Aprendí una lección de mi primer matrimonio. Sé que fui estúpido y di por sentado a Michael. No le di el respeto que merecía. No volveré a cometer ese error. Soy muy devota de mi esposo y mi familia. No puedo creer lo feliz que estoy en este momento. Soy más feliz de lo que probablemente tengo derecho a ser. Jim es un padre tan devoto de todos nuestros hijos. Amo mucho a este hombre, y sé que él me ama a mí. Hace 3 años, no tenía idea de que las cosas salieran así.